Amoroso Padre Celestial, te agradecemos porque esta noche nuevamente nos has invitado aquí a estudiar tu palabra, a escuchar la voz y el llamado de tu Espíritu Santo a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que vengamos con el deseo de escucharte, con el deseo de aprender y que quites de nosotros todo argumento, toda idea preconcebida y que te permitamos a ti que nos enseñes como un niño aprende. Bendice a aquellos que están por unirse todavía y también te pedimos una bendición para los que están estudiando por medio de los videos, que tu Espíritu Santo también traiga luz y entendimiento a sus mentes para que crezcan espiritualmente en ti. Te lo agradecemos todo en el nombre bendito de Jesús. Amén. Comenzaremos con el repaso de nuestros versículos de memoria. El primero de ellos está en Mateo 1:21. Llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No en sus pecados, sino de sus pecados. Hay una gran diferencia con cambiar nomás una D y una N allí. Es de sus pecados, no en sus pecados. Cristo vino a hacer el trabajo completo. El que le sigue es de 2 de Pedro 3:13 y comienza bien que esperamos, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. No va a haber nada que sea injusto, ni ninguna persona que actúe injustamente tampoco, porque lo que vamos a tener, y lo adquirimos desde ahora, es el carácter recto, el carácter justo de Cristo Jesús, y es el que Él quiere impartirnos a nosotros. El versículo siguiente es de Hebreos 9:28 y habla de Cristo Jesús y su segunda venida, su segunda aparición aquí en la tierra. Dice, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Por eso venimos a estudiar juntos y a seguir metiéndonos más y más hondos en la palabra de Dios, porque queremos estar entre aquellos que le esperan, no que van a estar sorprendidos con la venida de Él. Luego sigue Filipenses 3:9. En ese día, ¿cómo queremos ser hallados? Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, no por obras, por la fe. Y del mismo capítulo, Filipenses 3, pero el versículo 3 esta vez, ese es el último que hemos añadido hasta ahora, y dice, porque nosotros somos la circuncisión. Yo diría que como para explicar un poquito más, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, ¿verdad? ¿En qué consiste? Los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El momento en que empezamos a confiar en el ser humano, inclusive y principalmente en nosotros mismos, allí perdemos entonces la circuncisión verdadera, que es la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón no confía en nosotros mismos. No tenemos egoísmo ni estamos centrados en nuestro andar, en nuestro vivir, en nuestro culto. No estamos adorándonos a nosotros mismos, no, es a Cristo. Cristocéntrico se llama eso, ¿verdad? Bueno, ahora pasemos al libro. Estamos en el capítulo 9, página 62, y espero que ahora sí todos tengan sus libros y puedan estar siguiendo la lectura junto con nosotros. Le agradecemos al Señor porque nos ha dado la oportunidad de mandar libros a otros países. Se demora más, pero el Señor abrió la puerta para hacerlo y se lo agradecemos mucho. Entonces, la vez pasada habíamos llegado hasta la sección titulada Tentaciones. Como les dije al principio,
El capítulo 22 de Génesis es la base para el capítulo 9 del libro y el capítulo 10. Por eso nos tomamos el tiempo y el estudio detallado de ese capítulo la semana pasada. Así que si no estaban allí la semana pasada o si quieren volver a repasar y saber exactamente cuál es la base para entender mejor, entonces vuelvan al video de la semana pasada y lo pueden repasar allí. Eso pues no está en el libro, lo hicimos aparte. Bueno, entonces ahora a la sección Tentaciones, que está en la página 63 del libro El Pacto Eterno. ¿Ok? Habíamos ya subrayado la primera oración de esa sección. Muy importante. Así que si no la han subrayado, por favor háganlo ahora. Dice, ser tentado, ser severamente tentado, no es pecado. El grado de la tentación, por muy severo que sea, por muy pujante, por mucha fuerza que tenga la tentación, no es pecado, a menos que cedamos a la tentación, ¿verdad? Eso es muy importante tenerlo en mente porque cuando leemos o estudiamos en cuanto a las tentaciones de Jesús, entonces hay personas que piensan, bueno, ¿cómo es que la Biblia dice en un lugar que fue sin pecado, pero si fue tentado, entonces quiere decir que pecó? No, la tentación no es lo mismo que ser pecado. La tentación es una cosa, el pecado es otra, es ceder a la tentación, acceder, decirle que sí a la tentación. Eso es el pecado. Entonces estamos en la página 63, en la sección Tentaciones, y seguimos leyendo. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, en paréntesis tentaciones. Esto viene de Santiago 1:2. El apóstol Pedro se refiere a la misma herencia que fue prometida a Abraham y afirma que nos alegramos en ella, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, ahí está otra vez, o tentaciones, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros, que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro 1, 6 al 9. Ahora continuamos de allí en terreno nuevo. Esas tentaciones son causa de pesar, dice el apóstol. Pesan sobre uno. Si no fuera así, si no se requiriera esfuerzo alguno para sobrellevarlas, no serían tentaciones. El hecho de que algo sea una tentación significa que llama a los sentidos y que para resistirlo es necesario empeñar casi la propia vida. Por lo tanto, podemos saber, sin empequeñecer de ninguna forma la fe de Abraham, que le costó una terrible lucha obedecer el mandato del Señor. Como dijimos al principio, el capítulo 9 y el 10 están basados en Génesis capítulo 22, que ya sabemos de qué se trata. Así que cuando habla aquí de que le costó una terrible lucha obedecer el mandato del Señor, estamos hablando de cuando Dios llamó a Abraham y le pidió que llevara a su hijo y lo presentara como un sacrificio en un monte, en una montaña que Dios le iba a mostrar a Abraham. Fue una lucha, una prueba de fe, una prueba de fuego de la fe. Y entonces, bajo eso es que estamos ahora entonces estudiando de tentaciones, de hijo unigénito, etcétera, las otras secciones de este capítulo. Seguimos entonces. Diríamos también que para nosotros, aunque no estoy leyendo allá ahora, quiero agregar esto, para nosotros también una tentación son cosas difíciles de obedecer.
Esos son los que ponen una tentación, lo que ponen para nosotros una tentación, porque tal vez estamos acostumbrados a hacerlo y entonces los surcos en nuestro cerebro, las dendritas que se comunican las unas con las otras y pasan los mensajes de una célula a otra, ya tienen un caminito bien forjado. Ahí no hay hierba, ese caminito ha pasado muchas veces y es tan fácil porque ya lo hacemos automáticamente. Pero cuando viene uno a pedirle al Señor, Señor, ayúdame a vencer esta tentación, es porque le estamos diciendo, Señor, te pedimos que cambies esos surcos que yo he hecho, he formado, he practicado, he pasado por esos surcos vez tras vez, tras vez, tras vez, año tras año, tras año posiblemente. ¿Creemos en que Dios puede cambiar esos surcos físicos en nuestro cerebro para que no haya esa tentación, para que deje de ser una tentación? Afirmativa y positivamente respondemos que sí, porque para eso fue que vino Jesús. ¿Cómo dice Mateo 1:21? Llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de su pecado, de sus pecados. Y el salvar no es solamente salvar de que vamos a seguir pecando y pecando y Él sigue sacando y sacando y borrando, sino que nos limpia de todo aquello. Pone nuestros surcos en otro lado para que sea tan fácil, tan automático el obedecer como era antes el desobedecer. Sigamos entonces, ahora estamos en el tercer párrafo de la página 64. Las dudas inundaron su mente. Volvemos a hablar de Abraham. Las dudas vienen del diablo y ningún hombre es tan bueno como para estar a salvo de las sugestiones de Satanás. Hasta el propio Señor hubo de enfrentarlas. Nos dice en Hebreos 4:15, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Así que hasta la tentación, y llegamos iguales con Cristo Jesús. Él fue tentado igual que lo que usted y yo somos tentados. Pero ahora aquí sí se bifurca el camino. Él sin pecado, nosotros muchas veces con pecado, pero no tenemos que seguir así, ¿verdad? Seguimos ahora. El pecado no consiste, por favor subrayen estas dos líneas, el pecado no consiste en las dudas que el diablo susurra a nuestros oídos, sino en nuestra respuesta a las mismas. Es cuando le ponemos atención y le decimos sí y le abrimos la puerta para que siga con el resto de la tentación, de la acción de la tentación. Allí es entonces cuando ya hemos respondido a la tentación y ahora estamos pecando. Seguimos leyendo. Cristo no les dio oído y tampoco Abraham. Sin embargo, quien piensa que el patriarca emprendió su viaje sin tener primeramente una severa lucha, no solamente ignora lo que implicaba aquella prueba, sino también la realidad de los sentimientos de un padre. Y creo que aquí en nuestro grupo y posiblemente en el grupo de los que ven los videos, también deben haber padres. ¿Y cómo llegamos a entender mejor estas cosas cuando tenemos que pasar por esos caminos? El último párrafo de la 64. El tentador debió sugerirle: esa no puede ser una demanda del Señor, dado que Él te ha prometido una posteridad incontable y ha dicho que vendrá a través de Isaac. El pensamiento debió venirle una vez y otra, pero no podía arraigar, ya que Abraham conocía bien la voz. Conocía bien la voz. ¿Cómo conocemos, por ejemplo, nosotros la voz de nuestra mamá? La conocemos porque desde antes de nacer ya la escuchábamos, ¿verdad? A través de las paredes del útero, pero desde allí ya la escuchábamos, la voz de mamá.
Y podían llamarnos de donde fuera y cuando mamá agarraba el teléfono ya decíamos, oh, mami, ¿cómo estás? ¿Verdad? Claro que sí. Así es como conocemos la voz de nuestros padres, de nuestros hermanos, etcétera. Porque hablamos con ellos, escuchamos su voz, la escuchamos de una manera, la escuchamos de otra, la escuchamos en un lugar, en otro lugar, por teléfono, en persona. Es parte de la relación que tenemos los unos con los otros. Pero si la relación nuestra con Dios consiste solamente de orar rápidamente y correr porque no tengo tiempo de nada más y después se me olvida porque estoy más interesado en otras cosas y son más importantes para mí las demás cosas, entonces allí sí, aunque sea Dios el que nos esté hablando, no vamos a conocer, no vamos a tener ninguna seguridad que es la voz del Señor. Seguimos leyendo. Conocía bien la voz del Señor. Sabía que el llamado a ofrecer Isaac procedía del mismo origen que la promesa. La repetición de esa sugerencia del tentador no debió tener otro efecto que el de aumentar su seguridad en que la demanda venía del Señor. Entre más Satanás le susurraba, eso no puede ser de Dios, más decía él, ¿sabes qué? Tiene que ser de él porque estás muy interesado en hacerme caer. Claro que sí fue él. Y no voy a dar mi brazo a torcer. ¿Por qué? Porque yo sé que fue él. Allí es donde se ve que ha crecido la fe. Esa relación de fe ha madurado. Página 65. Pero eso no ponía fin a la lucha. En su propio afecto hacia el joven debió encontrar una tremenda tentación a desoír la demanda de Dios. Ya no era porque no sabía si era de Dios o no, no, porque ¿cómo voy a hacer esto? Amo a Dios, pero amo a mi hijo también. ¿Cómo pongo los dos juntos? ¿Cómo hago que se liguen? Esto no puede ligar. Esto es como agua y aceite. No los puedo hacer que se mezclen. Seguimos. El requerimiento lo expresaba en su desgarradora profundidad. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y allí estaba la madre, confiada y orgullosa de su hijo. ¿Cómo podría hacerle creer que era el Señor quien le había hablado? ¿No le reprocharía acaso por haber seguido las imaginaciones de una mente trastornada? ¿Cómo podría hacerla partícipe? O en caso de realizar el sacrificio sin que ella lo supiera, ¿cómo se iba a encontrar con ella a su regreso? Además, estaba toda la gente que le rodeaba. ¿No le acusarían de haber asesinado a su hijo? Podemos tener la seguridad de que Abraham tuvo una lucha sin tregua con todas esas sugerencias que debieron amontonarse en su mente y corazón. Pero la fe obtuvo la victoria. Amén. El tiempo de sus dudas quedó ya atrás y ahora tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios. Romanos 4:20. Y quiero hacer también aquí un paréntesis. Noten allí las últimas palabras de ese versículo. ¿Cómo se fortaleció? Dando gloria a Dios. Hermanos, pasamos por tiempos, por ocasiones, circunstancias en las que nos sentimos completamente aplastados. No sabemos cómo levantar cabeza. La fe de ayer que nos hacía sentir en la cima de la montaña, ahora ¿dónde está? Allí está una clave para que nuestra fe se fortalezca. Demos gloria a Dios. Hagamos cuenta, hagamos memoria de lo que Dios ha hecho. Tal vez no nos acordemos de muchas cosas, pero hay algunas cosas que se quedan en nuestra mente. Regresemos tan lejos al pasado como tengamos que ir, pero comencemos por algún lado en darle gloria a Dios. Señor, gracias porque aquella vez que hubo ese accidente, mi papá no murió.
Y gracias, Señor, porque mi abuelita esto. Y gracias, Señor, por... Y rápidamente se va afianzando nuestra fe, se va esforzando, se va fortaleciendo. El enemigo quiere ponernos amnesia. Se nos olvidan las cosas, hasta los favores que recibimos ayer, por los cuales estábamos saltando de la alegría y del gozo de la bendición. Ya hoy no nos acordamos. Para esto, quiero compartir con ustedes esto. Ahora se me viene aquí a la memoria. Hace una semana estaba pasando estaba limpiando el archivo. Un papelero terrible de muchos años y papel tras papel tras papel. Y entonces allí iba con uno y con otro y con otro. Y de pronto veo un papel amarillo. Y ahí está la letra mía y hay un poco de notas hechas, entonces me pongo a leer la nota. Hoy, y está la fecha, llevé el audífono de los oídos de mi papá para que lo arreglaran. El doctor trató de arreglarlo allí mismo en la oficina, pero no pudo y lo tuvo que mandar a otro lado. Luego sigue la nota. 4 días después y dice, hoy me llamaron de la oficina de los audífonos para decirme que sí pueden arreglar los audífonos y que todavía estaba bajo la garantía y que después de que lo arreglen, me lo mandarán y me van a dar también pilas y se las puedo mandar a mi papá a Venezuela con mi hermano que va a estar en México. Y luego escribí, gloria a Dios por esta bendición. Hermanos, yo no me acordaba de esto para nada y nunca me hubiera vuelto a acordar si no hubiera sido porque estaba escrito allá. Y me lo encontré. Es un buen hábito escribir las bendiciones de Dios, porque cuando estamos caídos, cuando estamos en el valle de la tentación, allí podemos recurrir para, como dice allí, para que se fortalezca nuestra fe dando gloria a Dios. Seguimos allí en ese mismo párrafo. Y ahora entonces cita Hebreos 11, 17 a 19. Estamos en la mitad de la página. Hebreos 11, 17 a 19 y dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Suena muy parecido a Juan 3:16, ¿verdad? Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada simiente, porque pensaba, en inglés usa la palabra contaba, porque contaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Porque para todas las instancias, de acuerdo a todas las medidas que podamos tener, Isaac estaba prácticamente muerto. Cuando el llamado de Dios le llegó a Abraham y le dijo, no sigas adelante, no lo hagas. Ya Isaac estaba amarrado, estaba puesto sobre la madera, ya venía el cuchillo que le iba a quitar la vida. Estaba prácticamente muerto. Y entonces por eso termina diciendo, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir, como que hubiera resucitado. Fue una resurrección. No alcanzó a morir, pero estaba prácticamente muerto. Quiero que hagan nota de esa cita allí de Hebreos 11, 17 al 19, porque quiero presentarle a ustedes su nuevo versículo de memoria. Entonces vamos a añadir a la lista de los que tenemos. Hebreos 11, 17 al 19. Leámoslo juntos, por favor, allí de sus libros. Está allí, vamos a leerlo juntos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada simiente. Porque pensaba, o ustedes pueden ponerle allí al lado como para reforzar esto, contaba que Dios
es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Hebreos 11, 17 a 19. El siguiente párrafo ahora, desde el principio hasta el final, todo tenía que ver con la resurrección de los muertos. ¿Qué punto tan bello viene ahora? Por favor, subrayen las próximas dos líneas. El nacimiento de Isaac significaba en realidad dar vida a los muertos. Fue por el poder de la resurrección que Isaac nació. ¿Por qué? Volvamos nuevamente a lo que ya hemos estudiado de la vida de Abraham y Sara. ¿Cuántos años tenían Abraham y Sara cuando tuvieron a Isaac? ¿20? ¿30? ¿50? ¿60? Nunca habían tenido hijo porque Sara era estéril. Y sin embargo, cuando Sara tenía 90 años de edad y Abraham tenía 100, tuvieron un hijo. ¿Cómo? Por el poder de la resurrección. ¿Por qué? Porque Abraham y Sara estaban prácticamente muertos biológicamente hablando. No podían engendrar. Solamente un milagro como el milagro de la resurrección podía haber traído a Isaac a la vida, ser engendrado y nacer. Seguimos leyendo. Con anterioridad, al escuchar a su mujer, Abraham había dejado de confiar en el poder de Dios para darle un hijo de entre los muertos. Ellos mismos, ¿verdad? Eran los muertos biológicamente. Se había arrepentido de su fracaso, pero necesitaba ser probado en ese punto para asegurarse de que había aprendido concienzudamente la lección. El resultado demostró que así había sido. Pasamos ahora a la sección hijo unigénito. El que había recibido las promesas, aquí esto viene de Hebreos, ya nos damos cuenta, ¿verdad? Ya lo leímos un par de veces. El que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada simiente, porque pensaba o contaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Observa la expresión su unigénito. No podemos leerlo sin recordar que, repitamos juntos, si se lo saben, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. En Abraham, ofreciendo su Hijo unigénito, tenemos una figura del ofrecimiento del unigénito Hijo de Dios. Así lo comprendió Abraham. Se gozó en Cristo. Supo que a través de la simiente prometida, y noten que la palabra simiente está con una S mayúscula, ¿verdad? ¿Quién es esa simiente con S mayúscula? Cristo Jesús, ¿verdad? Comprendió, supo que a través de la simiente prometida vendría la resurrección de los muertos. Y su fe, por favor, corrijan allí la palabra al final de esa línea. Dice y su fue, pero debe ser y su fe. Es un error tipográfico. Pongan entonces la palabra fe en lugar de fue. Y su fe en la resurrección, que solo puede venir mediante Jesús, fue la que le permitió resistir la prueba. Abraham ofreció su hijo único en la confianza de que éste resucitaría de los muertos gracias a que Dios ofrecería a su hijo unigénito. Y de hecho, Dios había ofrecido ya a su hijo unigénito, puesto que, leemos esto de primera de Pedro 1:20, dice, él estaba destinado, Cristo, está hablando de Cristo, él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros.
Hemos hablado en cuanto a esta verdad que parece medio escondida entre esas palabras, pero quiero sacarla otra vez a la luz aquí esta noche. Dice, Cristo, Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. ¿Cómo puede haber sido que Cristo haya sido el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo que no murió en la cruz hasta 4000 años después de la fundación del mundo, de que el mundo fue creado? ¿Cómo sabemos que eso es realidad? Porque su efectividad fue eficaz, y perdónenme la redundancia, desde el principio del mundo, porque si no hubiera sido, porque ya era efectivo el sacrificio de Cristo, cuando Adán y Eva pecaron, allí hubieran caído muertos. Pero Cristo se interpuso entre ellos con su pecado y la muerte. Ya sabemos, la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es muerte. No cayeron muertos allí porque el sacrificio de Cristo, que no había sucedido todavía, pero ya estaba prometido, y las promesas de Dios no tienen cambio ni tienen nunca falta. Esa promesa se interpuso. Cristo interpuso su vida entre Adán y Eva y la muerte, y por eso no murieron nuestros primeros padres. O si no, ahí hubiéramos caído nosotros también, ¿verdad? Esa es también la razón por la cual cuando tú y yo pecamos, no porque estemos muy contentos de eso, pero cuando pecamos, tampoco caemos muertos. ¿Por qué? El sacrificio de Cristo es eficaz en cada vez que sea necesario. Seguimos leyendo entonces ahora. Y en ello podemos ver la maravillosa fe de Abraham y cuán plenamente comprendió el propósito y el poder de Dios. El Mesías, la simiente, otra vez con S mayúscula, mediante la cual habrían de venir todas las bendiciones a los hombres, había de nacer del linaje de Isaac. Isaac había de ser muerto sin tener heredero. Sin embargo, Abraham tenía tal confianza en la vida y poder de la palabra del Señor que creyó que cumpliría lo que ella misma decía. ¿Cómo es posible eso? Cuando Dios dijo, haya la luz, ¿qué sucedió? Fue la luz. La palabra de Dios tiene el poder de producir lo que pronunció. De eso está hablando allí. Vuelvo a leer, sin embargo, Abraham tenía tal confianza en la vida y poder de la palabra del Señor que creyó que cumpliría lo que ella misma decía. Creyó que el Mesías, que habría de venir del linaje de Isaac y cuya muerte sería lo único que podría destruir la muerte y traer la resurrección, y que aún no se había manifestado al mundo, tenía poder para resucitar a Isaac de los muertos, a fin de que se pudiera cumplir la promesa y Cristo pudiera nacer en el mundo. Es imposible que exista una fe mayor que la de Abraham. Podemos decir que sería imposible, pero ¿es imposible? Hermanos, el mismo Dios quiere forjar en nosotros esa fe, la fe de Jesús, ¿verdad? Quiere que sea nuestra. Esa fe no falla. Esa fe ya ha sido probada y aprobada. Esa fe es la única que no falla. Ok, pasamos ahora a la sección, la resurrección y la vida. En lo anterior, no solo vemos la prueba de la preexistencia de Cristo, sino también del conocimiento que Abraham tenía de ella. Abraham sabía que ya Cristo existía. No es que vino como bebé en Belén y allí fue donde él comenzó. No, allí fue donde él comenzó como humano. Tomó la forma de humano y nació como un ser humano.
pero Él existía desde antes. Vamos entonces a hablar de esto y vamos al libro de San Juan. En el Nuevo Testamento, San Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 al 4. San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice, en el principio era el verbo. Noten que allí la palabra verbo está con V mayúscula. Quiere decir que se refiere a un nombre propio, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Seguimos en el versículo 2. Este era en el principio ¿con quién? Con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Versículo 4. En Él, en ese verbo con V mayúscula, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿A quién se está refiriendo Juan de esta manera? No tenemos que buscarlo muy lejos. En el mismo capítulo 1, en el versículo 14, se nos revela este secreto. Versículo 14 dice, y aquel verbo, aquí está otra vez con V mayúscula, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estaba hablando de Cristo, ¿verdad? Ahora regresemos al versículo 1 y vamos a poner allí el nombre. Pongamos Cristo o pongamos Jesús o pongamos Cristo Jesús. Pongámoslo juntos. Entonces lo que dice en el versículo 1, usando la clave que ya tenemos del versículo 14, en el versículo 1 dice entonces, en el principio era Cristo Jesús. Y Cristo Jesús era con Dios. Y Cristo Jesús era Dios. Desde el principio. Desde el principio. En la eternidad pasada. Era con Dios y era Dios. Y es Dios, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a entender un poco más también de lo que estamos leyendo en ese párrafo, en la página 66, la sección La resurrección y la vida. Seguimos leyendo. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Eso viene de Juan 11:25. Él era el verbo, con V mayúscula, que estaba en el principio con Dios y era Dios. Era la resurrección y la vida en los días de Abraham, tanto como en los de Lázaro. En él estaba la vida eterna. Abraham lo creyó, ya que había experimentado su poder y tenía confianza en que la vida del verbo devolvería a Isaac a la vida, a fin de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, ¿verdad? Seguimos leyendo. Abraham inició su viaje. Durante 3 días recorrió el penoso camino, durante los cuales el tentador tuvo cumplida ocasión de asaltarlo con toda suerte de dudas. Pero la duda quedó totalmente dominada cuando al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Esto viene de Génesis 22:4. Evidentemente, apareció en el monte alguna señal de que era el Señor quien lo había llevado allí, lo que borró cualquier sombra de duda. La lucha había terminado y prosiguió en completar su tarea en la plena seguridad de que Dios devolvería a Isaac de entre los muertos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, y ya estas son palabras que reconocemos, ¿verdad? Porque estudiamos el capítulo 22 de Génesis con toda esta historia. Bueno, seguimos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho, háganle un círculo a esa frase, yo y el muchacho, iremos hasta allá, porque somos 2, ¿verdad?
yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Esto viene del versículo 5 de Génesis 22. Sigamos leyendo porque las siguientes 3 líneas son importantísimas. Subráyenla, por favor. Si es que no hubiera en todo el Nuevo Testamento una sola línea más que esta sobre el tema, podríamos saber por ese versículo que Abraham tuvo fe en la resurrección. Tuvo fe en la resurrección. ¿Cómo lo sabemos además? Bueno, allí dijo, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Eso nos puede sonar a nosotros, podríamos entenderlo de cierta manera, pensando, bueno, eso es como una mentira blanca que le está diciendo a los muchachos, porque no quiere decirle a los siervos a qué es que van y qué es lo que va a hacer. Así que les dice, volveremos. Ellos ni se van a acordar de lo que yo dije. ¿Puede ser una mentira? O puede ser tal vez un deseo profundo que tiene y entonces dice, bueno, yo esperando que esto sea, voy a decir, volveremos. Iremos y volveremos. Pero ¿saben ustedes qué? Esas son palabras de fe. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a Génesis otra vez. Adivinen a qué capítulo vamos a ir. Génesis capítulo 22, a la historia, ¿verdad? Porque allí mismo se revela que esto es fe lo que está hablando. Allí no está hablando en las dudas de Abraham, no están hablando los deseos de Abraham, está hablando la fe de Jesús en Abraham. ¿Por qué? Génesis 22, capítulo 22, versículos 7 y 8. Después de que ya dejaron a los siervos allá, después de que le dijo, yo y el muchacho vamos a ir y haremos y sacrificaremos y volveremos. Mire ahora lo que dice, lo que sucede en el versículo 7 y 8. Ya lo sabemos, pero vamos a poner la liga aquí, vamos a ligarlos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre. Van subiendo la montaña, ¿verdad? Y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, Isaac dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? La respuesta de Abraham está en el versículo 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá de cordero. Dios tiene ya el cordero de Dios para el holocausto. Este holocausto, este no es el que cuenta. El verdadero holocausto, ya Dios tiene un holocausto y por lo tanto, no le dijo el resto de esto, pero allí se ve de dónde viene la fe de que ya él sabía, hasta de los muertos iba a venir. Y por eso en el Nuevo Testamento, en Hebreos, el versículo nuevo que vamos a aprender, Hebreos 11, 17 a 19, se nos dice claramente, él contaba con el hecho de que Dios lo iba a resucitar. Aunque tuviera que llevarlo y matarlo, ese no era su problema. Dios tenía la solución. Abraham había aprendido a que cuando venía el problema, él no tenía que ir a buscar la solución. Él tenía que creer en que Dios ya tenía la solución. Amén. Qué belleza, ¿verdad? Sigamos ahora donde íbamos. Estamos en la mitad de ese párrafo después de las líneas que subrayaron y dice, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. El original lo expresa con toda claridad. Iremos y volveremos a vosotros. El patriarca tenía una confianza tal en la promesa del Señor que creyó plenamente que aunque ofreciera a Isaac como ofrenda ardiente, su hijo resucitaría de forma que pudieran regresar juntos. De Romanos 5:5 leemos, la esperanza no avergüenza.
Gloria a Dios. Habiendo sido justificado por la fe, estaba en paz con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Había resistido con paciencia la prueba de su fe, ya que la amargura de su prueba había desaparecido ahora y había adquirido la rica experiencia de la vida que hay en la palabra. Y eso lo afirmó en una esperanza inmovible. ¿Queremos una esperanza inmovible? Entonces confiemos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios a ciegas. Vamos a dejar hasta allí entonces. La próxima semana comenzaremos con la sección El sacrificio consumado. Les invito para que nos pongamos de rodillas para tener la oración y cerrar nuestro estudio. Oremos. Amoroso Padre Celestial, nuevamente esta noche en el estudio de tu palabra hemos visto y observado a un Dios creador del universo y a un maestro como no hay otro. Con qué paciencia guiaste paso a paso a través del tiempo y de los años, a través de cada circunstancia a Abraham. Luego a Isaac también incluido. Señor, te pedimos que observemos también cómo lo haces en nuestras propias vidas, porque no es solamente para con Isaac. Tú nos llevas de la mano con la misma paciencia y perseverancia, con la misma manera de esa mansedumbre. No te enojas, no te das por vencido y dices, ya no aprendiste, no te voy a enseñar más. No, Señor. Ayúdanos a aprender esa mansedumbre de ti al ver cómo tú nos llevas con paciencia, con amor. Gracias, Señor, por la fe que Abraham demostró. No fue otra cosa que la fe de Cristo obrando en él. Y ayúdanos para que aprendamos la ciencia de la fe. Y así entonces, entendiéndola, permitamos que actúe en cada uno de nosotros. Lo pedimos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén.